Buen viernes, buenas tardes. Sin letra chica otra vez, ¿cómo están? Hola, Caro, hola, ¿Qué la tal? gente. ¿Cómo les va? Gabriel, Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? El año parece perdido. Es increíble cómo ha pasado el tiempo, ¿no? A mí me parece que el tema de las fechas, sobre todo para nosotros que estamos en esta profesión, la fecha de las elecciones, ¿viste? Como que uno iba marcando y nos acercamos. Y faltan 2 semanas, y falta una semana. Y eso como que te lleva un poco más Yo rápido, gané ¿no? este año. En todo gané. Así que. Y espero seguir ganando, porque lo que estamos esperando es que los jugadores que juegan por nosotros, nuestros representantes, hagan un gol antes de fin. Me diste, mirá, el puntapié ideal. Fechas. Clavó en el Hablemos de ángulo. fechas. A ver. 2015, ¿se acuerdan? Año de elecciones polémicas en Tucumán, Tucumanazo, Plaza, denuncia de fraude. Y nace Tucumán Dialoga, el espacio donde se iba a comenzar a trabajar en la reforma política y electoral. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque se está por materializar ahora, en el 2025, y esto empezó en el 2015. Así O es. sea que han pasado 10 años para que el consenso en la letra llegue finalmente al recinto de sesiones. Signos de pregunta ahí, ¿no? De interrogación. Sí, ¿Consenso? bueno, es lo que dicen. A ver, seguimos haciendo memoria. Sí, claro. Al principio de esta gestión, Osvaldo Jaldo manda un paquete de proyectos a la legislatura. Acceso a la información pública, ficha limpia, reforma electoral. Con todos los proyectos que tienen vigencia en el tratamiento parlamentario, que ¿sabes cuántos son? 45. Muchos. Se va a hacer un dictamen unificado. ¿Qué significa eso en el lenguaje legislativo? Que se va a tomar parte de cada uno de los proyectos para hablar de una propuesta consensuada que sea la que llegue al recinto de sesiones. Fecha tentativa hasta ahora, 18 de este mes, Claro. para tratar este y otros temas. Yo pensaba que lo iban a pasar para el año que viene. Che. Me parece todo muy rápido, ¿no? Para un tema tan importante como es, por ejemplo, una reforma electoral. Por eso es que algunos hablan de reformita. Sí. Algunos dicen, no es una reforma profunda, es una reformita, la que algunos quieren hablar. ¿Y esto por qué? Por los temas, Gaby. A ver, el tema central que dividía al oficialismo y a la oposición, porque convengamos que todos los espacios coinciden en que una reforma política es necesaria, es, por ejemplo, el tema de los acoples. Los limitamos, los eliminamos, se llama una reforma constitucional. Bueno, el consenso hasta ahora, porque sí hay un consenso después de reuniones que trascendieron después de realizarse entre Miguel Ángel Acevedo y Osvaldo Jaldo con equipos técnicos, Estaba es que Mancilla, también no nos Claro. olvidemos, sí, Sergio Mancilla, el presidente subrogante de la legislatura, que tiene una postura un poco diferente a la del presidente de la Cámara. que los acoples serían limitados. Se habla de uno por banca. El tema de cómo votar era otro de los puntos. Se hablaba de boleta electrónica, voto electrónico. El vicegobernador quiere ir a un sistema similar al de Salta. Después, cuando le dijeron que no por los costos, se habló del voto de la boleta electrónica, que iba a ser progresivo, que los municipios se podían ir adhiriendo. Se pensaba en que en Yerbabuena, Concepción y Bellavista, y había otros interesados, podrían ser los primeros, pero este tema no va a entrar. Por lo menos según la información que tenemos hasta ahora, se vota como se votaba ahora, con el papel común. No habría voto electrónico ni boleta electrónica. Yo tengo mis dudas, la verdad que no tengo hecho los cálculos, la diferencia, ¿no? Si implementás un sistema con boleta electrónica o implementás de acoples, ¿sí? Por la cantidad de boleta que hay que imprimir. ¿Ves? Habría que ver eso, ¿eh? El No, tema y del- además el tema compartir del los presupuesto gastos. de los La gastos. idea era compartir los gastos con las provincias que también se unían al sistema. Es decir, Salta podía de alguna manera hacer el enganche, lo metemos a Tucumán, por ahí Santiago del Estero y Catamarca se unían para poder utilizar la misma, toda la misma estructura para bajar los costos. Pero, Ahora. ¿se trata de cuestión de costo esto? ¿Es una cuestión de costo? Y mira, Yo creo que no pasa por ahí. También había un espíritu de alguna parte de la dirigencia que quería conservar el trabajo territorial, Claro. entendiendo que la construcción partía desde esa base. ¿Tiene resistencias el proyecto? Sí. Pese al consenso, esas resistencias existen también, Y dentro del oficialismo, del mismo oficialismo. sobre todo. Pero digo, después de 10 años, todos los sectores entienden que es necesaria. Esa también es una respuesta afirmativa, eso también es un sí. Sí, pero con algunas diferencias. Se lo vamos Sí. a preguntar a él, ¿sí? A ver qué opina, cómo está analizando, cómo está viviendo todo esto. Es legislador. José Cano, bienvenido a Sin Letra Chica. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. En aquel momento fuiste el origen de todo esto, porque... Mira, yo lo primero que le pedí al vicegobernador que la sesión sea el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Porque la verdad que todo lo que vos relatás, Caro, digamos, forma parte de algo que
probablemente en algún momento lo pensamos, pero que nada de eso va a ocurrir. En el año 2015, yo creo que lo peor que le puede pasar a un dirigente político es judicializar un proceso electoral. Es una situación muy incómoda, una situación muy difícil, porque la base, el sustento de la democracia, el sistema electoral define el modelo de provincia o el modelo de país donde vos querés vivir. Entonces, en el 2015, con una justicia claramente formateada por Alperovich, por su ex ministro de gobierno, que hayan anulado un proceso electoral realmente fue un hecho escandaloso. Yo todavía tengo los videos que los pasó la Nata en su momento, donde abrían las urnas y cambiaban los votos. Es decir, todo lo que uno pueda relatar de lo que ocurrió, de lo que aconteció en el año 2015, fue realmente un escándalo que va mucho más allá del resultado electoral. Es decir, naturalizar que en cada proceso electoral el aparato del Estado esté a disposición de un proyecto de poder, no de un proyecto de transformación de una provincia, porque digo, nosotros nos alejamos cada vez más de provincias como Córdoba, Mendoza, y nos acercamos cada vez más a provincias como Formosa. ¿Por qué nos alejamos? Y porque, el sistema, lo que pretenden ahora reformar, no tiene nada que ver con lo que dijo, y yo no vamos a perder tiempo, pero hay textuales del gobernador Jaldo cuando asumió la gobernación, cuando fue a la apertura de sesiones, manifestando que había que eliminar el sistema de acople. Con esta reforma que pretenden, en el año 2023 el oficialismo tuvo 19 acoples en la capital. Ahora con la reforma pueden tener 20. Es decir, pueden tener un acople más de la que tuvieron en el 2023. Claramente sí limita en el caso de los intendentes de los municipios del interior, que van a poder tener tanto acoples como bancas tengan, más la lista oficial. ¿No es así? Pero la verdad es que esto no es ninguna reforma electoral. En el año 2006, 2007, ustedes recordarán, hubo un proceso de reforma constitucional. ¿Qué se planteaba en ese momento como eje fundamental para interpelarse con la sociedad de por qué había que reformar la Constitución? Autonomía de los municipios, cosa que hoy no la tienen, porque no se dictó la ley, las cartas orgánicas municipales, y planteaban la reforma electoral, el voto electrónico. O sea, eso es letra muerta. Seguimos incumpliendo con lo que dice la Constitución aprobada por mayoría del oficialismo. Fuimos a Salta a ver el sistema de la boleta única electrónica, con el vicegobernador, con legisladores de todos los espacios políticos. Había un compromiso que íbamos a adherir a la boleta única electrónica durante el año 2025. Bueno, obviamente, cuando el vicegobernador sale a anunciar esto, aparece Mansilla y Darío Montero, es decir, Jaldo, a decir absolutamente todo lo contrario. Entonces, no va a haber reforma electoral, porque la reforma electoral es un maquillaje. Vamos a seguir votando con el papel. La boleta única electrónica claramente permite tener un número de acople acotado. La boleta única de papel no. Y lo que va a pasar el 18, perdón la interrupción, entonces, ¿sirve o no? Para mí no sirve absolutamente para nada. Es decir, Tucumán no tiene ley de ética pública. Proyectos que están presentados desde gestiones anteriores en el Poder Legislativo. Yo cuando asumí en el Senado presentás tu declaración jurada todos los años en la Cámara de Diputados igual y son públicas. Acá no hay una ley de ética pública. Acá no tenemos ley de acceso a la información pública. Acá no tenemos una ley de nepotismo. Acá no tenemos una ley que penalice las prácticas clientelares. De hecho, tuvimos un presidente de la Corte que después que dijo que no era delito distribuir mercadería o dádiva en un proceso electoral, después terminó siendo diputado nacional del oficialismo, por ese maridaje que existe lamentablemente en Tucumán entre el Poder Judicial y el oficialismo tucumano. Entonces, creo que se pierde una oportunidad. La ley de paridad está bien, que votemos esa ley, me parece que le da un espacio distinto a la mujer, un rol distinto, a pesar de que estoy convencido que ocupar cargos electivos tiene que ver con la capacidad y no con el género. Estamos hablando de la lista, no del cupo en la legislatura. Exactamente, exactamente. Eso me parece que está bien. Y vamos a ver con el otro proyecto que tiene que ver con los que tengan causas penales y demás no puedan ficha limpia, digamos. Eso está bien, son proyectos que se aprobó, una ley que había presentado Canelada en la gestión anterior, se la maquilló, no es lo que él había planteado, pero bueno, te diría las dos cosas que vos podés decir, bueno,
Se va a aprobar la Sí. ley de ficha limpia, que habrá que ver qué dictamen tenemos, y se va a aprobar la ley de paridad. ¿Crees que cambia la postura quizás de algunos del oficialismo, el caso del gobernador, por ejemplo, a partir del resultado de las elecciones del domingo 26 de octubre? Eso, mira, ¿Sí? son los Que mismos. están mirando al 2027, los mismos la cantidad actores, de votos de la los Libertad mismos actores que en Avanza. el 2015. Nada más que tienen roles distintos, pero el mismo elenco estable. Tucumán Dialoga fue una erogación de dinero para el Estado provincial, colegios profesionales, universidades, partidos políticos, legisladores, todo el mundo participó. Hubo una publicación, pasaron 2 años de trabajo, cuando al poco tiempo vos entrabas en la página estaba cerrada, no tenías acceso a nada del debate. Entonces son los mismos actores que hoy ocupan, uno es gobernador, los otros están de legisladores, de funcionarios. Entonces cuando vos escuchás los voceros de los que creen que los municipios son patrimonio de ellos, porque gobiernan hace 25 años y no es que la gente esté bien, esté mejor. Entonces padre, hija, hermano, primo, todo lo mismo. Entonces, te vuelvo a repetir, una ley electoral nos define y yo me quiero despojar de mi pertenencia política, porque esto trasciende que uno sea oficialista o opositor. Tiene que ver con una mirada ciudadana de los que amamos Tucumán, de en qué modelo de provincia queremos vivir. Y el sistema electoral, te repito, define el modelo de provincia, porque si vos distribuís droga y cambias droga a cambio de un voto, no lo digo yo, lo dijo la justicia, que condenó a un candidato en Simoca en la última elección, o los hechos escandalosos de Alberdi, se rompieron absolutamente todos los límites. Ahora, legislador, con esto está diciendo que entonces lo que sería necesario también es una reforma constitucional para avanzar directamente en la eliminación de acoples. Y podríamos hacer una reforma constitucional. Ahora, ¿con qué actores? Con el mismo discurso de Alperovich del 2004, 2005, que venía a reformar la calidad institucional en Tucumán, que veníamos a mejorar las instituciones, y después terminan todos sus exfuncionarios siendo vocales de la Corte, ministros en el Ministerio Público Fiscal. Digamos, yo estoy convencido que hay muchas cosas que hay que reformularse en Tucumán, pero no tiene que ver con la pertenencia política, te repito, tiene que ver con el modelo de provincia en el cual nosotros queremos vivir, y el sistema electoral define eso. Porque el costo de la boleta única electrónica, que yo reconozco el esfuerzo, no fue un acting lo del vicegobernador, reconozco que todo el año se trabajó en eso, es mucho menor a lo que en cada proceso electoral en la provincia de Tucumán se eroga de fondos públicos, de fondos que aporta el contribuyente. Porque eso, digamos, el sistema electoral no puede definir un proyecto de poder. El sistema electoral tiene que definir un modelo de provincia y tiene que facilitarle la vida al elector. Y lo que uno vota en la urna tiene que ser el reflejo del resultado electoral, porque hay otras cosas naturalizadas en Tucumán. Ustedes, digamos, un grupo de periodistas arma un proyecto político y se quiere presentar en el 2027. Si vos no tenés 4.000 fiscales, no podés participar. Y la verdad que no es responsabilidad de un espacio opositor garantizar el voto del ciudadano, es su responsabilidad del Estado. Ahora, si vos no pones fiscales, olvídate, porque no va a salir sin un voto. Claro. Entonces yo creo que lamentablemente estamos perdiendo una nueva oportunidad de producir una reforma, porque en todo caso, si no querés reformar la Constitución, limita el acople a un acople. Tenés la lista oficial y un acople, que aparte es bastante discutible. Si no podríamos ir con una sola lista. Es bastante discutible, digamos, no es tan contundente el argumento de la reforma de la Constitución. ¿Y qué van a hacer? Están las dos bibliotecas. ¿Qué van a hacer desde la oposición? ¿Van a avalar la reunión de la próxima sesión? A ver, si hay una convocatoria, nosotros vamos a dar el debate, vamos a plantear las cosas en las cuales nosotros creemos. Creo que lo del 2015 tendría que haber significado esa conmoción social que hubo, con mucha gente en la calle reclamando, es algo que está latente. Y probablemente toda la fuerza de la oposición deberíamos, a partir del año que viene, empezar a convocar, por lo menos una vez al mes, a que la gente se manifieste. Porque Tucumán no puede seguir con un proceso electoral escandaloso, con distribución de alimentos, con distribución de plata por voto, de movilizador, del auto. Es una vergüenza. Y esto también permítame decirlo, porque si no tendría un alto contenido de hipocresía. Lamentablemente esas prácticas también han sido permeables a algún sector de la oposición.
O sea, en el espacio político que nosotros tuvimos, también hubo prácticas de ese tipo. Bueno, Y esto hay que decirlo. Entonces tenemos que modificar el sistema electoral. Porque tampoco creo que con la boleta única de papel el oficialismo ganó en Tucumán. Ahora, hace poco. Lamentablemente, la interna, para denotarla a la intendenta, que sí jugó, que no jugó, hizo que probablemente no se disfrute de ese 51%. Y ganaron con la boleta única de papel. Naturalmente son elecciones distintas. Pero tampoco creo que eso defina la voluntad de la gente de votar en un sentido o en otro. Dentro de estos 45 proyectos que tienen vigencia en tratamiento parlamentario, sí hay algunos que proponen un acople, 5 acoples, hay distintas iniciativas. ¿Hay tiempo de insistir con alguno de estos puntos Yo para el presenté ya dictamen? hace un tiempo la boleta única de papel, por ejemplo, que eso sí tiene, implementar la boleta única de papel está directamente relacionado con el número de acople. Ustedes imagínense con esta modificación de la ley de acople que se pretende hacer, con boleta única de papel sería un escándalo, sería impracticable. Claro. Como decías vos recién, la boleta única electrónica, como en Salta, te permite, yo estuve en Salta, a las 7 menos cuarto, o sea, a las 18 cerró el escrutinio. A las 18:45, 18:50, se tenía el resultado de la elección. Claro. Acá hemos tenido caso de haberse anulado una elección, pero hemos tenido caso de que candidatos que habían sido electos terminaron asumiendo 4 meses después, como el caso, por ejemplo, entre otros, de Sandra Manzone, porque le estaban robando la banca. Entonces es inadmisible que vos después tengas que tener una parafrenaria, una estructura para ir a la Junta Electoral a hacer el recuento de votos durante 2 o 3 meses. Es una locura. Y me parece que, te vuelvo a repetir, tiene que tener el oficialismo un minuto de sensatez, un minuto de decir, esto no puede seguir así. Porque si vos haces una buena gestión de gobierno, la gente te va a votar, independientemente del sistema electoral. Lo que no podés hacer de ninguna manera, definir tu concepción de poder a través de un sistema electoral que haga que con los fondos públicos vos garantices que ese sistema electoral funcione. El sistema de acople funciona con plata. Y yo creo que ninguno de los tucumanos tenemos dimensión de los recursos que el oficialismo destinó en la elección del 2023 o en la elección del 19 o en la elección del 2015. Por eso lo que decía hace un momento, ¿no? No sé, habría que ver bien, hacer números finos para ver qué es más caro, ¿no? Si la boleta única, la boleta electrónica o esto del sistema actual, el sistema de acople. Por lejos. Implementar la boleta única electrónica no sería ni el 2% de lo que gasta el oficialismo de fondos públicos en cada proceso electoral en la provincia. José, bueno, no tengo duda. Te vamos a invitar nuevamente, ¿no? Seguramente ya cuando esté aprobada la reforma electoral. Bueno, ojalá podamos tener, hacer cerrar el año, que el Poder Legislativo cierre el año, aprobando una limitación de acople, que es una limitación a media. Te repito, en el caso de la capital pueden tener un acople más de la que tuvieron. Sí. No me parece una buena señal, porque de última podríamos haber aprobado la boleta única electrónica y el año que viene discutir cuántos acoples finalmente y la ley va a permitir. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a una pausa chiquitita. Tenemos más invitados después, ¿no? Para seguir hablando de la reforma. Ya venimos.